Pues vamos a empezar por ahí. Partido de frente al Sevilla. Como bien decía al principio, empezó el Valencia un poco dubitativo. Incluso ellos te llegaron a meter un gol, que si no llega a ser porque la Convita sale por línea de fondo y vuelve a entrar, que es bastante la verdad, hubieras empezado perdiendo y creo que hubiera sido casi justo. Ninguno hubiera dicho que fue injusto. Y en una genialidad de Javi Guerra, cuando yo pedía el descanso, y lo tengo en Twitter, que he sufrido eso en las redes sociales, llega el primero del Valencia y único del partido, que es el que le da los 3 puntos. Quiero escucharos. Al que más tiempo hace que no escucho es a Fer. Así que Fer. Pues a ver, bueno, escuchando a Corberán en rueda de prensa pre y post partido ya lo venía avisando que al final el Sevilla era un equipo muy difícil porque creo que tiene mucho pulmón, creo que presiona muy bien arriba, lo que pasa que es verdad que le falta talento y al final pues un poco la dinámica del Valencia. Antes no salía nada, ahora sale todo. Tienes suerte, no encajas ese gol que se lo anulan, luego en el gol del Valencia hay una acción dubitativa sobre Isaac Romero, me parece, de Fulquier, y al final pues metes el gol en un momento clave y a partir de ahí pues bueno, ahora lo analizaremos más en concreto, pero creo que el planteamiento de la segunda parte fue un recurso que veníamos pidiéndole a Corberán y que le cambió mucho la imagen al equipo y creo que se apoderó del dominio del juego y 3 puntos súper importantes. Empiezo por allí, ahora Mesa. Quique. Pues en otro contexto diríamos que estos son los partidos que ganan ligas, pero en este caso estos son los partidos que dan permanencias, ¿no? Porque fue un partido muy disputado, donde el Valencia no fue claro dominador casi en ningún momento del partido. A mí me recordó bastante al partido contra el Getafe de la temporada pasada, que ganas 1-0 en Mestalla. Un partido donde pues ninguno muestra una vertiente de querer llevarse los 3 puntos. Y bueno, al final estos son los partidos que con Baraja o empatas o pierdes. Aquí pues tienes la suerte de que tienes a 2 jugadores que están enchufados y que están mostrando una versión voraz de su juego, que te hacen una jugada en espacios reducidos y tienes la suerte que, pues eso, cuando estábamos pidiendo el descanso para refrescar y traer cosas nuevas, tienes el gol. La verdad que sí, un planteamiento luego más Rategui al segundo tiempo, tienes alguna que otra oportunidad, pero bueno, al final lo importante es que ganas ya un rival medianamente directo, ¿no? Correcto, lo superas en la tabla clasificatoria. Álvaro, Gabri, me da igual, el que quiera hacer su análisis. Sí, como estamos comentando, es una victoria que al final demuestra que el Valencia está por inercia sacando partidos que antes no sacaría y una victoria a la que le doy mucho mérito porque a mí no me sorprendió la primera parte que fuese así de mala, porque es muy difícil, después de la euforia de ganar el Bernabéu, de conseguir la primera victoria fuera de casa, hacerle entender a los jugadores de que calma, hay que seguir con la mente puesta en Liga, hay que seguir en nuestro camino. Es muy difícil, entonces sí que imaginaba que podía haber esa primera parte más de despiste. Nos fuimos con un marcador mucho menos merecido de lo que habíamos hecho en la primera parte, y luego en la segunda parte sí que desplegamos un fútbol mucho más vistoso y ganando los 3 puntos, agarrándonos al unocerismo que estamos ya dejando huella en Mestalla con el unocerismo de Mallorca, la Sociedad y ahora este partido también. Y el Leganés... No, Leganés fueron 2. Fue 2-1. Igual que el Celta 2-1. 2-0. Sí, correcto. Álvaro. Lo que estáis comentando todos un poco, que estamos consiguiendo los puntos que antes no conseguíamos, ya sea por juego o por sensaciones. La primera parte me pareció muy mala. Tú antes lo has dicho, posiblemente la peor desde que yo Corberán. No me acuerdo de todas las primeras partes, pero no me gustó mucho. Y aún así consigues llegar 0-0 casi al descanso y encima tienes la suerte o la fortuna de que Javi Guerra consigue sacarse una acción donde parecía perdida en el suelo y consigue marcarte un auténtico golazo de un pase de Diego López que sinceramente yo no lo vi. Entonces me parece que estás consiguiendo lo que antes y lo que hacen los equipos grandes, que es ganar los partidos que quizás no te mereces. Y el Valencia... La segunda parte sí que es verdad que me gustó mucho más, me gustó el planteamiento, pero si suman las 2 partes, quizás el resultado justo a nivel futbolístico, que luego al final es que marque más goles, pero a nivel futbolístico quizás era un 0-0 o un 1-1. No era que el Valencia ganara. Y me gustó mucho eso, que al final consigues ganar, da igual de qué forma. A mí me gusta, lo ha comentado Fer antes, que en la segunda parte se nota que tienes entrenador, porque cambia al equipo y le hace competir de una manera diferente. Hace sus retoques respecto de lo que venía haciendo el Sevilla, lo anula y
vuelve con superioridad. Y a mí es lo que más me gusta. Es la parte más positiva que me deja el encuentro, esa lectura de entrenador. Yo es que, bueno, lo puse en Twitter hace poco, que al final Corberán ha aprendido de sus errores y creo que ha aprendido a leer lo que tiene y muy bien los partidos. Porque, por ejemplo, antes de la segunda parte ya mete a Diego López por dentro y el gol viene así. Mete a Diego López por dentro, está viendo que el Sevilla le está asfixiando, sabe que Diego López es una opción para jugar más en largo, para tener un poquito más de profundidad y para leer segundas jugadas. No sé si tira a Almeida o a Javi Guerra, que se iban alternando un poco en esa posición de banda, y luego ya en la segunda parte te mete la doble punta que veníamos diciendo semanas anteriores, que sinceramente me parece un recurso muy muy bueno, sobre todo porque Rafa Mir pues, está dando un porcentaje de lo que se esperaba de él, que al final... Joder, es un delantero de primera división, de más o menos nivel, pero es de primera división, venía de primera división. Y no sé, lo que dices tú, me gustó mucho esa opción de la doble punta para jugar directo. Del partido también, el nivel de Giorgi Mamardashvili vuelve a meter una mano bajo dura para evitar el empate del Sevilla. Y aunque sean en esas pequeñas acciones, también a nivel gestual, aunque con los pies sigue siendo un auténtico desastre, porque eso es así, por lo menos me gusta que recupere esa confianza que había puesta en él, que nosotros lo mufamos, que se dice, ¿no? Cuando lo queríamos sentar, de repente ha recuperado su nivel otra vez. Tengo que decir que de Se acabó el Mamardashvili, debate. a pesar de que con los pies ya lo sabemos, no me transmitió mucha confianza en el juego aéreo. Lo vi muy dubitativo. Sí que es verdad que bajo palo estuvo bien, pero me generó muchas dudas. Es que nunca, o sea, es que... Ya nunca. No, Ya, nunca ofrece una vertiente había positiva. mejorado, ¿eh? Sí, Sí, pero eso es su yo el debe. otro día contra el Sevilla lo vi dudando mucho. No es un De portero hecho- de hablar, ni de salir, ni de bloquear. O sea, es muy palomitero y avisa poco de sus acciones y además se queda mucho en su área. Además, debería ser pues más pillo. debería ser. El rajador, ¿no? Pero aún así El reino. compensó con sus paradas. Es que, No, sí. es que es así, o sea, para jugar en un equipo como el Liverpool, que es a donde va, creo que o está muy acertado en eso, porque en eso es verdad que bajo palos es top mundial y por eso lo fichan, o tiene que mejorar mucho sus otras facetas, porque Es que al final... encima Alisson tiene muy buena Claro, salida. es que es eso, es que vienen acostumbrados de eso. Bueno, yo lo dije semanas antes, que al final yo creo, o sea, es que me parece un porterazo Alisson más completo que Mamardashvili. Luego, es verdad que el georgiano tiene ángel, pero se le pide mucho más hoy en día en el siglo XXI. Sí, para ser portero del Valencia te da, pero para ser portero del Liverpool el juego de pies es clave. Es lo que voy a hacer yo. También hay una cosa que quizá Corberán es demasiado cabezota, que a mí me pesó un poco en el partido, por ponerle un pero a Corberán en su planteamiento, y es el tema de sacar la pelota jugada. Son ataquitos, porque los centrales sufren en exceso. Tárrega no sabe, pero corrige muy bien. O sea, Y luego tiene Mosquera otras muchas se cosas. lía con los pies. Y Mosquera tiene más calidad técnica, pero está muy nublado. Es que está muy nublado. Es que cada vez que controla una pelota o va a salir con ella, tiene un toque, un tal, que ralentiza el doble de lo que tiene que ser esa salida de pelota, que no le da para sacar la pelota en la idea de juego de Carlos Corberán. E insiste en ello. Que a mí me parece bien porque los entrenadores mueren con sus ideas. Pero yo creo que hay contextos y contextos, y el otro día para mí insistió demasiado en vez de, cuando veía que no podía, juntar al equipo e ir a segundas jugadas. No sé si opináis lo mismo que yo. Es que para mí, para jugar, primero tienes que tirar su línea para detrás. Quiero decir, para mí... Penalti para el Dortmund. Para mí la salida de balón de Cristian y de César, que por cierto era mi siguiente intervención, no es mala. Lo que pasa es que al final, con un equipo como el Sevilla, que tiene a Sou, a Lokonga, tiene a Luque Bacchio, tiene a Isaac Romero, que es un delantero muy pesado, tipo Hugo Duro, al final te están apretando arriba, o sea, no es fácil. Entonces al final, en cuanto el Valencia le dio profundidad al juego y tiró su línea para detrás, el Sevilla dudó y ya la salida es más libre, pero eso le pasa a cualquier central del mundo, al no ser que sea Sergio Ramos, obviamente. Pero yo quería destacar un poco que, mira, sacando números, tuvieron ambos, tanto Cristian como César, un 88 y un 89% de acierto en pase, y todos los pases que fallaron fueron en la primera parte. O sea, imagínate hasta qué nivel llegó a sufrir el Valencia en esos minutos, y luego se hizo con el partido. Pero yo desde aquí les quería
mandar un abrazo a los dos porque me alegro muchísimo de los últimos partidos que llevan, se lo merecen, son dos tipazos, la verdad. Y creo que tienen muchísimo más nivel del que venían demostrando, ambos. Y no sé, me alegro de corazón por ellos. Eso es indudable, eso es indudable. Lo del nivel, aquí ninguno en la mesa lo Sobre duda. todo Tárrega. Sí. Más No, que lo de así que Tárrega Rafa. es, vamos, ves jugar al Valladolid y dices, ¿cómo Tárrega pudo subir a este equipo el año pasado a Primera División? Es que está a un nivel, pero vamos, es que siempre que venimos aquí lo decimos, el nivel de Tárrega es, vamos, de selección absoluta, es incontestable, no tiene errores casi. Si quieres Sabemos, abrimos el melón, pero para mí Tárrega no está. Para hombre, mí. ya está claro, pero No, para mí de momento no. Lo que pasa es, lo estaba hablando antes con Gabri, que al final es un chico que mide más de 1,90 m Claro, y que al luego final el los repliegue- errores que tiene se ven en el triple. el Es que repliegue le cuesta un poco es más. una cosa normal. De hecho, lo hablábamos que por Dallas, en su momento, cuando debuta y lo pone a jugar contra el Arenteiro, le gana en la espalda y parece como que lleva una grúa que te cagas, pero no es verdad. Lo que pasa es que al final un tío de 1,90 m no se va a girar igual que un tío de 1,60 m. Pero yo creo que César es un central de garantías para estar muchos años en el Valencia y ojalá sacarle rédito económico para un pasito más. Ojalá, ojalá. Otro melón para abrir. Rioja en la derecha. Para mí muy desaprovechado. Muy desaprovechado. Pues Que luego ganas. Es el precio que ha tienes que dicho pagar, él hoy en sí, rueda de sí. prensa que se siente cómodo ahí, ¿eh? Va, pero no te voy a decir otra cosa Por si lo estas pone el cosas entrenador. os echaba de menos, tío. A mí es que... Pero sí, Rioja por la derecha pierde, pero yo creo que suma más Diego López Claro. por la Claro, izquierda claro, de lo o que sea, te ¿tú quita Rioja. piensas? Es lo que comentábamos la semana pasada. O sea, en pos de las cifras de Diego López, ha sacrificado para meter a Rioja en la derecha. Y de hecho lo dijimos, aquí sois todos notarios de lo que yo dije, que le apuntaba el tanto a Fer, que ya desde el Verdad, partido verdad, de la derrota del Rayo Vallecano, que hicimos el programa él y yo solos, él ya me decía... Diego López en la izquierda y Rioja en la derecha. Pero no por Rioja, sino porque Diego López te puede aportar más entrando hacia Claro. adentro. Y el tanto es suyo, de acuerdo. Pero me parece que Rioja, que le estábamos viendo un nivel muy bueno en la banda izquierda, en la banda derecha, se nos está quedando un poco cortos. Pero porque no sabe entrar ahí. Y también creo que en muchos partidos ha tenido mucho rol defensivo en la banda derecha, que eso también ha influido un poco. Sí. Y yo creo que también Corberán antes del partido dice, mira, Quique Salas es un central reconvertido y luego Carmona en 1 contra 1 es mejor. ¿Qué pasa? Que los desmarques de Diego López van a ir hacia adentro, con lo cual ya no vas a generar situaciones de 1 contra 1 ahí, y creo que Rioja a Quique Salas le puede hacer más daño. Entonces no sé si va un poco por ahí, porque Corberán lo explica en todas las ruedas de prensa, dice que dependiendo del partido, él maneja un perfil de futbolista u otro y también un perfil de posición. Entonces no sé, por intuir un poco y meterme en su cabeza, pero digo yo que tendrá un porqué. Tampoco me gustaron los minutos de Omar Sadik, que se le vio... Sí que es verdad que el contexto no era fácil, porque es el que tenía que liberar jugando de espaldas al equipo de la presión del Sevilla, pero no me gustaron. O sea, así como hay días que sí, de hecho, todo lo que venimos hablando de él es que sí, pero bueno, si un día apuntas a que no, pues es que Al no. final pero no pasa ya nada. sabíamos que Sadik es un delantero de muchos errores y bueno, algún que otro acierto también. Pero bueno, que un día mal un delantero lo puede tener y a seguir simplemente. Y recalcando lo de Rioja, Rioja ya sabemos que es un extremo mucho más trabajador que Diego López sí que suma más en cifras, como se está viendo esta temporada, y de ahí que, bueno, que como Rioja nunca es que haya primado en cifras, que Corberán entienda que prefiero que haga este chico números ahora que está con la flechita para arriba, que se dice, antes que un Rioja que, bueno, también se puede sacrificar y bueno, realizar los desplazamientos en banda que ya nos tiene acostumbrado, porque vamos, lo hemos visto en cualquier posición a Rioja esta temporada. Sí, yo volviendo a lo de Sadik, es que cuando preguntaste hace semanas si lo fichábamos, yo respondí, hay que esperarse, porque a mí me sigue gustando y mi decisión no va a cambiar por estas últimas semanas, pero sí que es verdad que ahora viéndolo con perspectiva, antes por meter 5 goles en muy pocas jornadas, que no es el rendimiento real de Sadik, que es un buen delantero, pero no es un jugador que te marque 5 goles en 7 partidos, no es ese delantero. Entonces, ahora preguntas a la gente, 9 millones por Sadik, ¿lo fichas o no? A lo mejor muchos de lo que te decían sí, ahora te dicen que no, porque este es el nivel verdadero de Sadik. Es un buen delantero, es un buen complemento, pero al final sus cifras están bajando, que lleva 5 partidos, 6 partidos sin ver puerta. Entonces, también lo que dice Quique, el rendimiento que está dando es bueno,
hay que tampoco hay que matarlo por unos partidos malos, que tampoco me parece malos. Por ejemplo, el partido del Bernabéu me parece que trabaja brutal. Sí. Pero sí que es verdad que a la hora de estar pensando, cuando preguntaste lo del fichaje por los 9 millones, son estas cosas en las que ya no lo ves tan claro. Claro, es lo que yo dije, que al final está medio maquillando su juego con goles. Que no me parece un mal delantero, pero es más esta su realidad que la que teníamos hace 8 jornadas cuando se puso a marcar todos los días. Los Grises. grises. Es que cuando juega... Pues mira, yo me voy a mojar. Yo 9 millones por Sadik no los pago. Porque si va a seguir Corberán, que es lo normal y lógico que va a pasar de cara al año que viene, va a haber más orden. Porque lo estamos viendo, es un equipo mucho más ordenado. Y Sadik es caos. Y es lo que hablábamos de los contextos. Al final, en un Valencia en el que llegó Sadik, era un Valencia muchísimo más desordenado que el que hay ahora, muchísimo más. Y entonces en ese contexto caótico, pues el que gusta es Sadik, porque te da una de cal y una de arena, pero es un tío vistoso, salto, remata bien, de repente en el Sadar te mete un golazo, pero en un contexto de orden, al final, a la larga, la balanza se va a decantar por Hugo Duro, 100%. Es que tiene que tener un contexto muy favorable para brillar. Tienen que dejarle mucho espacio. El equipo tiene que jugar a su son al final cuando juegas con un delantero de esta envergadura. En los aledaños del Bernabéu el otro día me hicieron una entrevista para TikTok, unos de la Almería, y me preguntaban por lo de Sadik, ¿sabes? 2-0 el Y yo ya les dije... No lo firmaría. Además, también pensando en que Hugo Duro ahora mismo es tu delantero titular, posiblemente para Corberán de la temporada que viene empiece siendo su delantero titular, entonces vas a gastarte 9 millones en un delantero suplente de rotación. Es que 9 millones tiene que ir a un delantero que vaya a ser la referencia del Valencia Club de Fútbol. Me los gasto en Carlos Vicente. Claro, sobre todo por la economía del Valencia. Si fuésemos el Valencia de antes, vale, 9 millones de rotación, pero es que ahora no te puedes gastar eso en un delantero. No son 9 millones, son 3 y 3. Sí, pero acaba siendo 9. Sí, acaba no, siendo lo que sí 9. que es verdad. Claro que acaba siendo 9. Y te lo comes 3 y 3 suman 9. y te lo acabas comiendo como a Correia. Y te lo acabas comiendo como a Correia, que ahora qué haces con él, ¿sabes? Sí, También. que verdad que yo fui el primero que dije que no Bueno, y me cayeron muchos palos. Pero yo creo que un delantero vas a tener que traer. Sadik, para mí no. Hombre, pero porque te quedas con uno. Y o sea, bueno, es y que por, Alberto Marí, por pero... matemática de plantilla, porque no vas a tener Hugo Duro y Alberto Marí, que vuelve Claro. de cesión con todo el Es respeto de que... Alberto Marí. Pero es que al final yo estoy de acuerdo con Álvaro. Hay que traer un 9, pero es que yo el año que viene lleno el equipo de gente de la casa, o sea, de Mario españoles, Domínguez. tío. Me sabe mal decirlo, o sea, que no es nada, pero que conozcan la liga, que sepan lo que es el Valencia y que... O sea, de hecho antes en los vídeos lo estaba diciendo Luis Rioja, Carlos Soler. Es que Luis yo aprieto por Rioja. Carlos Soler, por Carlos Vicente, por Carlitos Álvarez, el del Levante, gente así. Luis Milla. Sí, ¿sabes? Carlos Soler, pues Y ya además más que no también viene. de los fichajes. No, ya, está claro, ¿sabes lo que quiero decir? Pero Sí, que sí. yo sí tengo que invierto en un jugador así, no en Sadik, Y en un que es una jugador moneda al aire. Que te asegure, claro. Claro, es que... Porque el Valencia no está para jugársela. Sí. ¿Qué vas a hacer, No, Gabriel? que podemos hablar, me hace gracia porque podemos hablar de fichajes, pero el Valencia no tiene una hoja de ruta marcada para No, verano. no. Y No, al ni mucho menos. Aquí todos firmamos que el único fichaje seguro a día de hoy sea Barrenechea. Pero es que podemos hablar de 1000 nombres, como el Valencia hace, que te va sacando 1000 Eso, nombres, pero te lo contaba a ti el otro día por audio. Ellos hacen llamadas, escriben al representante, al de aquí, al de allá, y luego, cuando no es la primera ni la segunda opción y viene la cuarta o la quinta, dicen, no, lo teníamos trabajado, claro. Si tocas 20 palos, alguno tienes que Claro. cortar. volverá a sonar Politano. Bakayoko. Taubín. También, Mario el Lémina. el más. El GIF, el más, El más. Julio Ciso. Pues se está inflando en el Torino, el más. Que, por cierto, una Muy cosa, bueno. una cosa que he visto en Twitter es que la gente ahora raja de estos dos jugadores porque no venían al Valencia. ¿Quién? O sea, que a mí me parece la última coña. Hay usuarios en Twitter que rajan de estos dos jugadores porque no quisieron venir al Valencia. Pero rajan O porque de no ellos. Sí, de ellos. Pero ¿qué le deben? Pero es que la gente raja por rajar. Nada, eso. Pero como rajar es gratis, pues la gente raja. Igual que nos rajan en pero es lo TikTok. típico. Sí, sí. Igual que nos rajan en TikTok. Sí. Que ahora luego soltaré un palito agradable. Sí, la semana que viene dejamos de hacer el programa, si quieres. Tu colega. Deja Cuando el quiera- programa. Cuando quiera el usuario dejamos de hacer el programa. Un último punto que a mí no me gustó, tampoco es que hablar de Mestalla me guste mucho ni de la afición, pero el tema de las linternas me pareció de una domingada Muy charca. espectacular. Es un poco Concierto charca. de Ed Sheeran, ¿eh? Sí, yo estoy contigo en esto, pero es que te gusta meterte en charcos, tío. Luego te va a caer el cuñado en Ya, otra ya, vez. ya, pero no, Che, que estem salvats ja.
No, pero sí No, que es no verdad que puede lo de ser, linternas en lo Mestalla me siento. parece chaqueta, sí. Me parece Chaca. Y sobre todo estando como estamos, que sí está muy Por buena eso. dinámica, pero Nah, pero vamos a hacerlo aunque estando estés cuartos. líder de liga, ¿eh? A mí las Un linternas... poco cringe, ¿no? Sí, es que no son conciertos. Es la típica jugada que luego te marca gol el Sevilla, que estuvo cerca y se te queda una cara de tonto. Pero es que o sea, hace 10 minutos No. estás insultando a todo Dios y luego con la linternita. No sé, no... Las linternas al Rocha Arena. No, sí. Bueno, iba a decir al nuevo Bernabéu, pero ya no se hace conciertos ahí. Al Wanda. Ahora al Wanda. Deberíamos entrevistar a Ruido Bernabé. A Ruido Bernabéu lo entrevistaremos algún día.